Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos al siguiente podcast titulado Chocolate Literario, actividad, lectura en voz alta de mitos y leyendas, por los alumnos del quinto grado Grupo A, Escuela Primaria Urbana Federal Jesús Reyes Heroles, Veracruz, Veracruz. El que no quiso poner la ofrenda. Esta leyenda es muy popular en los estados de Puebla, Veracruz y Yucatán. Se acercaban las fiestas de todos los santos, tradición muy popular en México, en la que la ofrenda para aquellos que se nos adelantaron en el camino. Un hombre muy flojo no quiso la suya, a pesar de las insistencias de su esposa. Con tal de no seguir escuchando los más reproches, prefirió dejar el pueblo y marcharse al monte. Al ir subiendo a dicho cerro, vio que mucha gente venía en dirección al pueblo. En el primer lugar aparecieron los niños y atrás de ellos gente adulta. Entre la multitud vio uno de sus tíos que ya había fallecido. Quiso seguir la caravana, pero quedó aprisionado en un ocote, donde estaba recargado. Por más intentos que hizo para liberarse, no pudo. A causa del esfuerzo realizado, se quedó dormido. A la mañana siguiente vio a la multitud ya venía de regreso en el mismo orden que la había visto el día anterior. Cuando la procesión pasó a su lado, se dio cuenta que todos traían en su mano las ofrendas que les habían puesto a sus familiares. Entre los difuntos vio a sus padres. Solo traían una tortilla y un bultito de quelites. Se les veía muy tristes de solo llevar eso. Cuando los muertos terminaron de pasar, el individuo se desmayó de la impresión. Poco después recobró el sentido y se liberó del ocote. De inmediato regresó a su casa y le contó a su mujer lo que había visto. Le preguntó qué ofrenda le habías puesto a sus papás y le dijo que solo tortilla y un bultito de quelites, pues no sabía para más. El hombre se arrepintió por no haber trabajado para poner una ofrenda digna, juró hacerlo para el año siguiente, pero la muerte truncó sus intenciones. Título: El jinete sin cabeza. Es una historia originada en los años 1706 en Estados Unidos. La leyenda cuenta que un grupo de la Armada Británica fue asesinado brutalmente, pero solo fue capturado por sus enemigos. Este era el jinete sin cabeza, un alemán contratado para esta guerra. El mismo fue decapitado con sus propias espadas. Desde ese momento se dice que su espíritu rodando busca cabezas humanas. Este jinete fantasmal es acompañado por sus caballos negros. Es cola de caballo de cabezas decapitadas de sus víctimas, ojos rojos inyectados de sangre y sangre de sus víctimas en patas y cuerpo. El jinete sin cabeza ataca sorpresivamente a sus víctimas. Ellos escucharán primero un relinche fantasmagórico proveniente de sus caballos negros, y a los segundos las víctimas serán sorprendidas cuando sus cabezas sea decapitado por el jinete sin cabeza de manera brutal y rápida con su espada. Él luego se las pondrá de manera burlona para asustar el resto de los acompañantes de la víctima. Lograrán sobrevivir a este jinete y luego se escuchará la risa del mismo alejándose y desapareciendo de a poco en la niebla. Esta leyenda fue tan importante en Estados Unidos y en el resto del mundo que se decidió dar vida a su propia película titulada como la leyenda
El jinete sin cabeza, la cual fue protagonizada por el famoso actor mundialmente Johnny Depp. Una de sus primeras películas que le dio un buen reconocimiento actoral. La película cuenta la leyenda de una forma sumamente original y tenebrosa. Fin. La misión del colibrí. Cuentan que hace muchísimos años una terrible sequía se extendió por las tierras de los quechuas. Los liquines y el musgo se redujeron a polvo y pronto las plantas más grandes comenzaron a sufrir por la falta de agua. El cielo estaba completamente limpio, no pasaba ni la más mínima nubecita, así que la tierra recibía los rayos del sol sin el alivio de un parche de sombra. Las rocas comenzaban a agrietarse y el aire caliente levantaba remolinos de polvo aquí y allá. Si no llovía pronto, todas las plantas y animales morirían. En esa desolación solo resistía tenazmente la planta cantú, que necesitaba muy poca agua para crecer y florecer en el desierto. Pero hasta ella comenzó a secarse y dicen que la planta, al sentir que su vida se evaporaba gota a gota, puso toda su energía en el último pimpollo que le quedaba. Durante la noche se produjo en la flor una metamorfosis mágica, con las primeras luces del amanecer agobiante. Por la falta de rocío el pimpollo se desprendió del tallo y en lugar de caer al suelo reseco salió volando convertido en colibrí. Zumbando se dirigió a la cordillera, pasó sobre la laguna Huacracocha, mirando sediento la superficie de las aguas, pero no se detuvo a beber ni una gota. Siguió volando cada vez más alto, cada vez más lejos con sus alas diminutas. Su destino era la cumbre del monte donde vivía el dios Huacapaya. Huacapayana se encontraba contemplando el amanecer cuando olió el perfume de la flor cantó, su preferida, la que usaba para adornar sus trajes y sus fiestas, pero no había ninguna planta a su alrededor. Solo vio al pequeño y valiente colibrí, oliendo a cantú, que murió de agotamiento en sus manos, luego de pedirle piedad para la tierra gustada. Huitapayana miró hacia abajo y descubrió el daño que la sequía le estaba produciendo a la tierra de los quechuas. Dejó con ternura al colibrí sobre una piedra. Triste, no pudo evitar que dos enormes lágrimas de cristal de roca brotaran de sus ojos y cayeran rodando montaña abajo. Todo el mundo se sacudió mientras caían desprendiendo grandes trozos de montañas. Las lágrimas de Huitapayana fueron a caer en el lago Huacracocha, despertando a la serpiente Amaru. Allí en el fondo del lago descansaba su cabeza mientras que su cuerpo imposible se enroscaba a torno a la cordillera por kilómetros y kilómetros. Hijos de Perú, alas tenía que podían hacer sombras sobre el mundo. Cola de pez tenía y escamas de todos los colores, cabeza llameante, tenía con unos ojos cristalinos y un hocico rojo. El Amaru salió de sus sueños de siglos, desperezándose, y el mundo se sacudió. Elevó la cabeza sobre las aguas espumosas de la laguna y extendió las alas, cubriendo de sombras la tierra castigada. El brillo de sus ojos fue mayor que el sol, su aliento una espesa niebla que cubrió los cerros. De su cola de pez se desprendió un copioso granizo. Al sacudir las alas empapadas hizo llover durante días, y el reflejo de sus escamas multicolores surgió anunciando la calma, el arco iris. Luego volvió a enroscarse en los montes, hundió la luminosa cabeza en el lago y volvió a dormirse, pero la misión del colibrí había sido cumplida. Los quechuas aliviados veían redecer su imperio, alimentado por la lluvia, mientras descubrían nuevos cursos de agua allí donde las sacudidas de Amaru hendieron la tierra, y cuentan desde entonces a quien quiera saber que las escamas de Amaru están escritas todas las cosas, todos los seres, sus vidas, sus realidades y sus sueños. Y nunca olviden cómo una pequeña flor del desierto salvó al mundo de la sequía. Fin. Les contaré la leyenda El autobús fantasma. De la ciudad de Toluca a la ciudad de Ixtapan de la Sal, anteriormente era obligado a transitar una carretera peligrosa, pues bordea un precipicio. Actualmente existe una autopista. Un día de tantos, un autobús partió de Ixtapan de la Sal con un rumbo a Toluca. El viaje era de lo más normal, aunque circulaba por la noche y de los pasajeros dormían. El autobús inició el viaje
lleno subió por la cuesta y comenzó a llover como siempre. Entonces alcanzó el punto más alto y luego inició el descenso e iniciaron las famosas curvas del Calderón, un tramo de carretera en el cual las curvas son sumamente cerradas y peligrosas. En ese puente han ocurrido accidentes y muy graves y muchos de ellos mortales. Es tan hondo que a no ser por la cantidad de piedras afiladas a los lados, el autobús inició su descenso en el pavimento mojado. De repente los pasajeros se percatan de que el autobús está ganando velocidad y se asustaron, reclamando al conductor, quien no dice nada en absoluto. Entonces, sumamente nervioso, al fin atina a decir: están fallando los frenos. La condesa de Malibran. A principios del siglo XX, una hermosa y fina mujer llegó a Veracruz junto a su esposo, un conde de España. Nadie hubiera imaginado que aquella pareja protagonizaría una de las leyendas más sangrientas del estado, la condesa de Malibran. Los esposos se habían establecido en una lujosa mansión cerca del puerto. El conde viajaba mucho, por lo que la mujer comenzó a llevar una vida libertina. Hacía grandes fiestas y siempre tenía un invitado especial. Generalmente eran atractivos visitantes que encantaban el puerto. Cuando los demás invitados se iban, ella cometía adulterios con su hombre elegido. La leyenda dice que todos aquellos hombres que pasaban la noche con la condesa, nunca volvían a ser vistos. Era usual verla una bruja. Era usual verla visitar una bruja, ya que la condesa no podía concebir un hijo. Uno de sus más grandes deseos, para quitar el maleficio que le impedía dar vida, tuvieron que recurrir a prácticas oscuras y diabólicas. Pasando un tiempo, la condesa de Malibran se pudo embarazar y dio a luz a un bebé varón. Pero en vez de que ella se regocijara de alegría, ella se avergonzó en cuanto lo vio, pues su hijo había nacido deforme. Convencida de que su hijo era un monstruo, decidió ocultar al bebé ante la sociedad, mientras ella mantenía su vida de fiestas y lujos, hasta que un día su esposo llegó un día antes de lo previsto. Cuando el sirviente abrió las puertas de la mansión con el bebé entre los brazos, el conde, necesitado de explicaciones, corrió hasta la habitación donde encontró a su esposa en brazos de otro hombre. Lleno de celos y rabia, el hombre le quitó la vida a los dos amantes con su espada para después ordenarle al criado que los aventara a un pozo lleno de cocodrilos que estaba dentro de la propiedad. Ya me perdí, espera. Pero no solo a los recién fallecidos, sino al desafortunado bebé también. El sirviente confesó que ellos no serían los únicos cuerpos que habrían en el pozo, pues la condesa brutalmente removía la vida de todos sus amantes, y él mismo se encargaba de deshacerlos
Lanzándolos al pozo lleno de cocodrilos, el conde y el sirviente fueron juntos al deshacerse de los cuerpos. Cuando la condesa cayó a las profundidades para después ser devorada por los animales, una siniestra risa junto a largos lamentos resonaba desde el palacio hacia el puerto. Después de esa tragedia, el conde perdió la cordura y vagaba por las calles del puerto, gritando «¡Justicia! ¡Justicia! ¡Y que muera la condesa de Malibrán!». La Llorona. Esta leyenda de origen prehispánico es de una de las más conocidas en México, aunque se desconoce dónde se originó ni cuándo este personaje se ha convertido en un espectro muy importante en la identidad cultural de Hispanoamérica. La Llorona cuenta con diferentes versiones y se ha transmitido de generación en generación. Dice la leyenda que hace muchos años aparecía en Xochimilco la figura de una mujer vestida de blanco, la cual cruzaba las calles de la ciudad mientras lamentaba «¡Ay, mis hijos!». Los habitantes de la ciudad decían que se trataba de una pobre mujer que había sufrido por un hombre que la había abandonado. Entonces decidió ahogar a sus hijos en un río y arrepentida intentó quitarse la vida. Pronto fue apodada como La Llorona. Dicen que a día de hoy el espectro sigue apareciendo por las noches y recorre la ciudad con su vestimenta blanca. Aún hoy se puede oír su desgarrador lamento. Popocatépetl. Hace muchos años existió una doncella llamada Iztaccíhuatl, hija del rey de un gran señorío. Al reino llegaron guerreros ofreciendo sus servicios. Después de muchas pruebas fueron admitidos. Se ofreció un banquete de celebración y allí la princesa conoció a Popocatépetl, que se convertiría en el mejor guerrero. Los jóvenes se enamoraron y sus días se llenaron de inquietud. El rey se dio cuenta de esta situación y le prometió a Popocatépetl la mano de su hija, si es que era capaz de someter a un poblador que se negaba a rendirse a sus órdenes. Si lograba traer la cabeza de aquel rey enemigo clavada en un lanza, la princesa y el reino serían suyos. El joven se puso en marcha, pero el poblador quedaba muy lejos y la guerra fue muy larga. Con el tiempo, el rey decidió que lo más prudente era que su hija se casara con un príncipe y la ofreció en matrimonio. Iztaccíhuatl enfermo y a los pocos días murió. En ese momento regresó el guerrero de su batalla, anunciando su victoria. Al ver que su amada había muerto, la tomó en brazos y la llevó a la montaña más alta. Se arrodilló a su lado y decidió custodiarla por siempre. Esa noche los dioses convirtieron los cuerpos en ambos en volcanes. Desde entonces Iztaccíhuatl yace con sus cabellos extendidos cubiertos de nieve, mientras a su lado
mientras, mientras a su lado está Popocatépetl, que emana fuego de su cráter y espera que despierte su princesa. La mulata de Córdoba. La leyenda cuenta que hace más de 200 años vivió una mujer que llamaba la atención porque a pesar de los años no envejecía. Aunque la mayoría de los cordobeses la conocían, nadie sabía quién eran sus padres. Por su tez morena le comenzaron a llamar la mulata. La mulata fue vilmente acusada de ser bruja, pero por su inigualable belleza un hombre intentó enamorarla. La mulata también era popular porque curaba enfermedades con remedios caseros y hierbas. En prisión, Soledad convenció a un guardia de que le diera un pedazo de carbón. Al conseguirlo, la mulata dibujó un barco en la pared, después saltó al barco y se escapó. La flor de cempasúchil. La historia cuenta que la cempasúchil se originó a partir de la historia de amor de dos jóvenes, Xochitl y Huitzilin. Cuando Huitzilin fallece en el campo de batalla, la princesa azteca quedó tan dolida que le rogó al dios del sol que la llevara con él. Conmovido por su tristeza, el dios la convirtió en flor, en donde los pétalos son dorados. De la flor se consideraba un puente que conectaba a los vivos con los muertos, permitiendo a las almas cruzar desde el Minatitlán de regreso a la tierra durante el Día de Muertos. Desde entonces, la cempasúchil se ha convertido en un símbolo de la celebración o Día de Muertos en México y se utiliza para guiar y honrar a las almas de los fallecidos. Se colocaba en altares y en ofrendas para recibir a los seres vivos que regresaban durante la festividad. La hermosa leyenda destacaba la profundidad conexión y existe en la cultura mexicana entre la naturaleza y la vida de muerte. La celebración de los antepasados en Día de Muertos. Los chaneques. Chaneque significa en náhuatl seres que habitan en lugares peligrosos y son leyendas que siguen vivas en Veracruz, Tabasco y Chiapas. Son criaturas encargadas de cuidar la naturaleza, la fauna y la flora. Se les describe de distintas formas como seres que miden 1,20 pies al revés, cola o con similitudes a los duendes. Hay chaneques buenos y hay chaneques malos. Los buenos son simplemente como niños traviesos que mueven las hamacas, le jalan la cola a los animales y no causan gran daño. Los chaneques malos se roban niños y causan enfermedades y desastres. Un chaneque enojado te puede hacer perder tu energía vital y necesitarás de un curandero para recuperarla. En Árbol del Amor cuenta la leyenda que en torno a 1860 vivía una joven llamada Orania en una casa señorial. Era una joven que contagiaba a todos su alegría de vivir. Juan era un humilde joven que se había enamorado en silencio de Orania y soñaba con mejorar su situación laboral, pues sentía que su condición lo alejaba
de la muchacha. Por las tardes, cuando Juan salía de la mina, se convertía en aguador e deprisa para entregarle en agua a Urania. Con ella la joven regaba las plantas de su jardín, especialmente un árbol al que cuidaba con esmero. Pronto la muchacha también empezó a enamorarse de Juan. En cambio, había otro joven interesado en Urania, Philip Ronde. Con el paso del tiempo, Urania se sentía confundida, ya que no podía decidirse por ninguno de los dos. Entonces debió tomar una decisión. La muchacha se sintió tan triste que rompió a llorar y se dirigió a su jardín. Allí, un árbol que había sembrado hace años y que Juan había regado ya estaba muy grande. Urania se sentó bajo su sombra y siguió llorando. Sus lágrimas regaban la tierra. Pronto las ramas del árbol se posaron en el regazo de la joven y empezaron a caer gotas de agua. Eran las lágrimas del árbol que pronto se convirtieron en flores blancas. Entonces Urania se decidió, debía quedarse con Juan. Al día siguiente, Philip Ronde le dijo a Urania que debía volver a su país. La muchacha fue a buscar a Juan, a quien abrazó y besó. Desde entonces, todos los enamorados zacatecanos querían sellar su afecto bajo aquel árbol que con el paso del tiempo fue talado. El Callejón del Diamante. Esta historia se desarrolla en los tiempos de la colonia, en una de las viejas casonas del lugar. Ahí vivía una joven criolla de hermosura desconcertante, casada con un español rico y distinguido. Se asegura que el joven quería mucho a su esposa, y de novios le obsequió una sortija con un diamante negro, que era mágico, pues tenía el don de intensificar el amor del marido y de descubrir la infidelidad de una mujer. La leyenda cuenta que el esposo tuvo un socio que quiso como a un hermano, por lo que muy a menudo lo invitaba a su casa. Sin embargo, como resultado de las convivencias, la bella esposa y el socio del español comenzaron a sentir atracción entre ellos, por lo que cierto día ella aprovechó para ir a casa del amante y se quitó el anillo y lo colocó en el buró, muy cerca de la cama. Al regresar, el esposo sintió una fuerza extraña que lo llevó a visitar a su amigo, a quien encontró en su habitación durmiendo una siesta. Confiado, entró a la habitación y lo primero que vio fue el anillo negro de su esposa en el buró. Lo tomó, salió rápidamente de ahí y se dirigió despechado a su hogar. Momentos después confirmó sus sospechas y enloquecido desenvainó su puñal y lo clavó en el pecho de su esposa. Después arrojó sobre el cadáver el anillo del diamante negro y desapareció para siempre. La gente que habitaba por ahí en aquel entonces exclamaban: "Vamos al Callejón del Diamante", con la intención de observar el cadáver. El Callejón del Beso. Hay un famoso callejón que tiene la peculiaridad de medir solo 68 centímetros de ancho y sus balcones están casi pegados. Allí las parejas siempre se detenían en el tercer piso para darse un beso. En ese mismo callejón vivía una muchacha llamada Carmen, hija única. El padre solo le dejaba salir los domingos a misa, acompañada de su nana. Carmen un día conoció a Luis y se enamoraron al instante. Un día el padre los encontró en su balcón besándose y de la rabia apuñaló a su hija. Luis emitió un alarido
de dolor y se desplomó sobre el balcón. Desde entonces se dice que sus almas vuelven para revivir aquellos momentos. Buenos días, compañeros y maestros. Mi nombre es Elsie Fernanda y mi leyenda se hace llamar La Flor de Cempasúchil. Cuenta la leyenda que hace muchos años atrás, Xóchitl y Huitzilín, cuando eran pequeños, se divertían jugando y dando paseos. Con el paso del tiempo, esa amistad ahora era un gran amor. Ellos caminaban con flores para subir a la montaña y así ofrecerle las flores a Tonatiuh, el dios del sol. Un día, mientras Xóchitl esperaba a Huitzilín, tuvo un presentimiento. Cuando llegó, dijo: tengo que marcharme porque iré a la guerra. Un día, mientras esperaba a Huitzilín, se enteró que él había fallecido. Decidió subir por última vez a la montaña y el sol la convirtió en una flor de color intenso llamada cempasúchil. Gracias. La leyenda de las muñecas. La leyenda de las islas dice que en la década de los 50, cuando Julián Santana vivía, una niña se ahogó en uno de los canales que cruza la isla al enredarse entre los lirios de la orilla. El hombre que se encargaba de cuidar el original islote en total soledad no pudo hacer nada por salvarla. Sin embargo, la pequeña murió por causas extrañas y desconocidas. Dato: se dice que Julián cuelga muñecas en su honor. Los chaneques son criaturas de la mitología mexica, asociados a los seres elementales, encargados de cuidar los árboles y los animales del bosque. Suelen tomar apariencias de niños. Se les considera de comportamiento ambiguo, pues pueden provocar enfermedades y jugar pesadas bromas a los viajeros del camino. Pero también se dice que pueden brindar buena suerte a los que son buenos con ellos, aunque también su naturaleza varía de una región a otra. Muy buenos días, hoy les voy a contar la leyenda de la Nahual. Una noche denominada por la quietud, marchaba un grupo de cazadores en busca de alguna presa en los bosques del actual municipio de Chiautempan. Los árboles parecían intertes, apenas se oían ruidos. Alguno sabó el temible movimiento de algo que se esconde entre los arbustos. Exhaustos de no encontrar ningún animal, los cazadores avanzaban lentamente. De repente, algo despertó su letargo. Allá, a lo lejos, avistaron la figura de un enorme perro negro que los miraba fijamente. El perro nada hacía, permaneciendo estático, como si estampa de tratarse. Uno de los hombres pensó que podría ser útil, así que decidieron acercarse y capturar el can. Pero en cuanto estuvieron a menos de 2 metros, el perro comenzó a ladrar y a mostrar los dientes, y en sus ojos había una violencia inusitada. Los cazadores, espantados, le dispararon en una pata, hecho que hizo que el perro huyera. Apresuradamente los hombres lo siguieron hasta llegar a una extraña cabaña, en medio del bosque, iluminada lenuamente. Llamaron a la puerta, alertar a la gente del interior de la existencia de un perro salvaje en las cercanías. Al abrirse vieron únicamente a un campesino. Eso los invitó a entrar en la cabaña. Allí los cazadores se sorprendieron al ver muchas riquezas. Mientras los hombres le preguntaban al campesino si había visto al perro, el aldeano se curaba una herida en la pierna. Poco después abandonaron la cabaña y salieron del bosque. Al llegar a la aldea más cercana, decidieron descansar en una taberna, contándole al taberno lo acontecido aquella noche. El taberno les explicó que en realidad ese can no era otra cosa que el campesino, que había vendido su alma al diablo. El demonio le había concedido el poder de metáfosis para robar numerosas riquezas. El taberno también les alertó que su ambición podría resultar muy peligrosa, por lo que les aconsejó ir provistos de crucifijos y un cinturón de piel de víbora, prenda usada para que el nahual se transforme de nuevo en hombre. Eso ha sido todo por hoy. Les conté la leyenda de la Nahual.
La Llorona es la leyenda más popular en México, pues incluso antes de la llegada de los españoles a nuestro país, los antiguos habitantes de Tenochtitlan escuchaban su lamento, presagiando su final. El cronista español Fray Bernardino de Sahagún ya la cita en su Historia General de las Cosas de la Nueva España, libro 1, capítulo 4, donde hace mención de este personaje, nombrado la diosa Cihuacóatl. Apareció muchas veces como una señora compuesta con unos atavios como se usan en palacio, decían también. De noche voceaba y bramaba en el aire. Los atavios con los aparecían blancos y los cabellos los tocaba, de manera que tenía unos cuernos cruzados con el frente. Bernardino de Sahagún, el libro 11, hace mención que antes de la conquista hubo una serie de señales que la pronosticaban. Una mujer recorría las calles llorando por lo que estaba por ocurrirles a sus hijos, que de noche se oyeran voces, muchas voces como de una mujer que angustiada y con lloro decía: oh mis hijos, oh mis hijos míos, ¿dónde os veré para que no os acabéis de perder? Sin embargo, los reportes de la Llorona continuaron aún después de la ocupación española. Existe un relato muy interesante en el siglo XVI, proporcionado por el doctor José María Marroquín, el cual aparecía en el libro Historia y Leyendas de las Calles de México, escrito por Luis González Obregón. La hora avanzaba de la noche, el silencio y la soledad de las calles y las plazas, el traje, el aire pausado andar de aquella mujer misteriosa y sobre todo lo penetrante, agudo y prolongado de su gemido. Devada, siempre creyendo en tierra, de rodillas formaban conjunto que aterrorizaban a cuanto la veían y oigan, y no pocos de los enfrentados conquistadores, valeros y forzados de la habrían enfrentado, que la quedaban en presencia de aquella mujer, mudos, pálidos y fríos como de marlo. Los más animosos apenas se atrevían a seguirla a larga distancia, aprovechando la claridad de la luna. Si logran otra cosa de ver desaparecer en llegada al lago, con si sumergiera entre las 12 eran de donde venía y a donde iba. Se le dio el nombre Llorona. Existe varias versiones de esta leyenda, siendo la más común la que surgió durante la época de la colonia, que se dice que la Llorona en su vida se llamó María y pertenecía a una de las familias más acomodadas en la Nueva España. María contrajo matrimonio con Fernando, quien en realidad estaba enamorado de otra dama, Cristina, pero el padre de ese oponía a su relación. El romance no prosperó y Cristina fue recluida en un momento. Pasó el tiempo y Fernando, resignado
negó a que nunca más vería a Cristina. Se casó con María y tuvieron 3 hijos. Sorpresivamente, un día Fernando caminaba solo por la plaza, encontró a Cristina. Ella le dijo que se había escapado del convento y que aún lo seguía amando, que no era demasiado tarde para revivir su amor, y le propuso a Fernando marcharse de allí. La atención del hombre tan grande que aceptó María al enterarse de la traición de su marido, que se volvió loca, gritaba por toda la casa preguntando cómo Fernando se había atrevido a hacerle eso. Rompió las cosas que había dejado, pero sabía que eso no era suficiente. Debía darle un castigo ejemplar, y así que decidió asesinar a sus hijos, pues suponía a la posibilidad que él regresaría por ellos. Tomó a sus 3 hijos. Eran pequeños, el mayor tendría apenas 8 años, y los llevó al lago de Xochimilco, en donde sin misericordia los arrolló para que se ahogaran. Una vez cometió un crimen, María regresó a su casa. Una vez personas que caminaban por ahí encontraron los cuerpos flotando. Al sacar del lago, vieron con horror que eran los hijos de María y Fernando. Cuando ellos fueron a darle la mala noticia a María, ella no se mostró sorprendida. El contrario, los sorprendidos fueron ellos al escuchar que ella los había arrollado al lago para que se ahogaran. Inmediatamente llamaron a las autoridades de la Inquisición para que se encargaran de ella. María fue llevada presa a las mazmorras, donde falleció por inanición. Tiempo después su alma comenzó a penar y a verse visto por el Valle de México, gritando arrepentidamente por el paradero de sus hijos. En una segunda versión, María, al momento de arrollar a sus hijos al lago, se arrepintió y trató de salvarlos al lanzándose al agua para sacarlos, pero al no saber nadar bien terminó ahogándose también en el intento. En una tercera versión, María no se ahogó, pero tampoco pudo salvar a sus hijos, pues entonces ya estaban muertos. Ella se volvió loca y fue internada en una sanatoria, donde falleció. Existen diferentes versiones sobre esta leyenda, pero cuando estaba sucumbía en un detenido estado de la República Mexicana, cambia radicalmente la historia, dándose algunos elementos similares en cada relato.